continuación. Opción legal. Buenas tardes, querido televidente. Bienvenido a su entrega más de su programa Opción Legal. Y aquí estamos para tenerlo al tanto de las novedades y los temas picantes de nuestro país, de los Estados Unidos. Y vamos a darle la bienvenida a mi compañera Elizabeth García. Bienvenida, Elizabeth. Bien, bien, Yara. ¿Y tú cómo estás? Todo Feliz bien, todo jueves. bien. Estamos como cada semana trayéndole novedades y esta semana está picante, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana. Y vamos a darle un detallito de las novedades sobre las visas americanas en la República Dominicana. El gobierno de Estados Unidos ha emitido una resolución donde a partir del día 1 de julio estarán dando como opción la cita express a los fines de que los aplicantes de visa B1 y B2 puedan adelantar su cita. Es como volarse la cita. Sí, le comentaba a los televidentes, Elizabeth, la nueva medida de una forma de adelantar la cita para los aplicantes de la visa B1, B2 van a partir del día 1 cobrar o dar la opción de pagar la tarifa de $750 por adelantar la cita. Eso es colocándola unos 10 días antes previo a su entrevista, haciendo la salvedad de que esto no le va a garantizar la aprobación de dicha visa, que se van a tomar la medida, como siempre, que lo único que le están dando es otorgando la opción de poder adelantarla. Siempre ha existido las citas de emergencia, pero como son casos excepcionales, esta es una opción para cualquier aplicante. Siempre y pague adicional a la tarifa de los $185, un pago de $750. ¿Cómo tú ves eso, Elizabeth? Lo veo un poquito exagerado el monto, pero lo que tenga urgencia y Bueno, lo puedan pagar, que lo paguen. eso viene siendo como un proceso expedito. Aquí el proceso expedito para hacer una comparación Sí. para el tema de la visa de trabajo y visa de inversiones. Si la persona quiere que le procesen su caso más rápido del tiempo normal, tiene que pagar casi $3,000. Yo So, lo que, no yo lo lo que veo. veo con esta medida, que de por sí las citas están un poco complicadas. Si tú entras al sistema, ahora mismo están para junio 2027 y de manera ocasional, cada miércoles, habilitan fecha más cercana a un mes o 2 meses. Pero yo entiendo que a la hora de que tenga una buena demanda el pago de esa tarifa, yo entiendo que las otras citas se van a poner más difíciles porque ellos van a recaudar a la hora de que le esté rentando. Y el que esté ansioso o tenga urgencia en visitar los Estados Unidos, no le va a doler pagar los 7.5. Y Lo más si pueden único es hacerlo. que eso no le garantiza que le vayan a aprobar la visa. No, exacto, por eso quise hacerla aclarando para que no confundan, que después que tú pagues tus 750, que te den una negativa, no sientas que te robaron tu dinero. Pero lo importante es que sepan que es opcional. Y el Departamento de Estado informó que va a iniciar a partir del día 1 de julio. Sí, pero déjame decirte algo. Hay muchas personas que prefieren pagarlo para saber cuál va a ser la decisión rápido y no tener que esperar un año a que le llegue esa cita. Claro, claro. El temor Tú mío sabes es que todo. se pongan difíciles más las citas ya a la hora que eso le esté rentando, porque lo veo ya como un medio de recaudación. Bueno, Pero en nada, realidad las es opciones eso. están ahí, el aplicante decide cuáles opciones va a obtener. Pero otro tema picante, Elizabeth, Donald Trump no está fácil, yo te lo vengo diciendo. Donald Trump toda la semana nos sorprende con nueva medida. Ahora a los influencers, con el tema del mundial, tomaron la medida que no podrán hacer contenido para monetizar con la categoría de visa B1, B2, que en este caso es la B2, que son la visa otorgada a los fines de asistir a eventos, como es el caso del Mundial,
Y justamente por el mundial han tomado esa medida y tienen el foco a los influencers que van a eventos a realizar contenido, lo cual le monetiza, generan un salario bajo la categoría de visa de turista. Entonces, se le va a invitar y se le está invitando a los influencers a obtener su visado categoría o visa de medio o de artista, que son la O o la P, a los fines de regularizar su situación si van con la intención de crear contenido o promover marca en dichos eventos. La cosa está picante, Elizabeth, están observando Pero, a muchos. pero déjame decirte algo, eso yo no lo veo mal. No sé si fue el año pasado que implementaron lo mismo para los periodistas que venían a cubrir noticias o cualquier evento aquí. Esto es más de lo mismo. Claro, aquí se están refiriendo más a los influencers, no a los profesionales de los medios de No, comunicación. tú ¿Tú sabes me que entiendes? Pero actualmente es el oficio ahora mejor pagado, ser influencer, Elizabeth. así mismo, yo no lo veo mal, no lo veo mal que si vienen con esos fines, que tramiten su visa correspondiente, Sí, no, porque y no debiera es de un ser lo secreto correcto. que muchos asisten a ese tipo de eventos a crear contenido. Hacen una inversión que ellos están seguros que van a recuperarla con tal de crear contenido. Así Pero lo mismo, que estoy viendo es que Donald Trump no se le escapa una. Está así mismo. atacando al que menos uno cree. La medida la han aumentado, o sea que a la hora de cruzar migración están tomando eso en cuenta. Por eso es la insistencia que vienen hace meses de que tengan las redes asequibles a la hora de aplicar, porque es que ellos están observando y enlazando todo. Claro, Ahorita ya no hay no te nada sorprenda secreto. que apliquen impuestos a los influencers aquí en la República Dominicana. No te sorprenda. Allá y en toda parte del mundo, porque es que están generando ingresos. Claro, claro. Pero esas son Así parte de mismo. las novedades. Y cuéntanos qué ha pasado por allá. Bueno, en esta semana voy a hablar brevemente de dos temas importantes, principalmente que ya el Poder Ejecutivo de aquí, la Casa Blanca, va a distribuir los 70.000 millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso para fines del Departamento de Homeland Security, para ICE y para el CBP. Están distribuidos de la siguiente forma: 38.000 millones para ICE, deportaciones, detenciones y operativos, es decir, redadas. 26.000 millones para el CBP y patrulla fronteriza. El CBP es lo que viene siendo aduanas, tanto de puertos, aeropuertos y la frontera. Y 5.000 millones para el Departamento de Homeland Security y programas relacionados. Aquí están las organizaciones que ayudan, que prestan servicios a los inmigrantes que no pueden pagar un abogado, también aquellas organizaciones, no tanto para servicios legales, sino también de alojamiento, de ayuda a los inmigrantes. Me sorprendí porque no sabía que esos programas estaban dentro de ese presupuesto que aprobaron. También estos recursos van a ser dirigidos para contratar más agentes, construir o ampliar más centros de detenciones, incrementar la tecnología de vigilancia, drones y toda la tecnología que ellos están usando para perseguir y para monitorear a aquellos inmigrantes que tienen grillete y todo eso. Aumentar la capacidad para ejecutar órdenes de deportación, es decir, el personal. Fortalecer investigaciones de fraude migratorio
y seguridad nacional. ¿Qué significa esto para nosotros los inmigrantes? Que el gobierno tendrá más capacidad para localizar personas con órdenes de deportación, aumentar los operativos de ICE, procesar más casos de remoción, es decir, de deportaciones, incrementar verificaciones de antecedentes penales y revisiones de beneficios migratorios. Es decir, todos estos agentes oficiales que trabajan depurando, se supone que van a contratar más. Esperemos, porque tenemos una cantidad enorme de casos atrasados. Siempre lo vivimos diciendo. Se presume que hay más de 3 millones de casos atrasados. Y esperemos que con estos fondos, además de que van a incrementar la redada, las deportaciones, también fluya el trabajo para todas esas personas que tienen años esperando una decisión de su beneficio migratorio. Esto no cambia ninguna ley, la ley de migración sigue, pero sí aumenta significativamente los recursos para hacer cumplir las leyes que ya existen. Un juez federal ordenó a UCIS, al Departamento de Migración y Servicios, que no puede mantener indefinitivamente suspendida la solicitud migratoria. Se recuerdan que el mes pasado se hizo una suspensión a todos los procesos aquí dentro de Estados Unidos. Bueno, pues eso, hubo un juez que ordenó reanudar O sea que las ya no hay pausa, actividades. Elizabeth. Ya no hay pausa. Bueno, todavía es muy pronto para decir que ellos se van a acatar a esta orden. Es posible que vayan a apelar, porque en esta orden, aparte de que el juez le exige que tienen que reanudar los servicios y quitar esa pausa y esa suspensión, también ordenó quitar la suspensión para nacionales de los 39 países, donde está Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela. No sé si tú te recuerdas Sí. que eso lo discutimos aquí en el programa. Bueno, esto es algo que de verdad agrada a nuestra comunidad, principalmente nuestros hermanos venezolanos, que son el grupo más afectado de esta suspensión, porque tienen los ajustes de estatus, las renovaciones de los permisos de trabajo, las solicitudes de asilo, muchos también solicitudes de ciudadanía están en el limbo, suspendidas. O sea, Estamos todas las esperando, peticiones en general. exactamente, estamos esperando que el gobierno va a apelar, Ok. sin duda. Cuando someten un recurso, no se interrumpe la medida Bueno, allá en Estados sí, Unidos. están supuestos a acatar esta orden. Ok. Lo que no sabemos cuándo la van a hacer, cuándo van a comenzar ellos a trabajar esto, porque estas son cosas internas, Ok. ¿me entiendes? Que van a trabajar o no van a trabajar X caso, uno no tiene el control de eso, ni es algo Ni automático. tampoco se pronuncia si lo aceptan o no la solicitud. Exactamente, lo que ellos van a hacer es apelar. Ok. Todavía no se han pronunciado el gobierno en cuanto a esta orden, ni tampoco han dicho que van a apelar, ni han pataleado como ellos siempre hacen. Sí, miren, Pero que todos el los juez, cambios y medidas que ha implementado en el gobierno de Donald Trump, lo mejor que pasa es cuando siempre aparece un valiente que trata de revocar o apelar la medida aplicada, y eso es un punto positivo, Elizabeth, porque eso lo hacen en defensa de un grupo. Otros podrán quedarse callados, pero unos salen a la defensa. así mismo. Y, Pero y vamos a muchas medidas esperar, de esas han funcionado y le han dado para atrás.
Bueno, muy pocas beneficiosas, ¿tú me entiendes? Muy pocas Sí, beneficiosas. Porque recuérdate que esta orden está amparada en la ley. Según la ley de migración, ellos tienen que continuar con los casos. Las otras medidas que ellos han hecho que han tenido éxito son aquellas de los programas que han eliminado. sí, Pero en cuanto a poner una pausa a los procesos que están establecidos en la ley, es lo que este juez dijo que era ilegal, que no era aplicable y claro, claro. pidió reanudarlo. Ahora vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno, que estamos seguros que van a apelar. Y aunque el juez ordene, no es automático, ellos no van a comenzar de una Claro. vez. ¿Tú me entiendes? Hay un panorama midiendo fuerza. Vamos a hablar de las novedades en la República Dominicana y el paquete económico, para lo cual le voy a dar entrada a mi compañero Edinson. Bienvenido, Edinson González. Todo bien, Yara, sí, como tal, tú has dicho hace una hora prácticamente, el ministro de Hacienda, Economía y Desarrollo acaba de dar una rueda de prensa anunciando las medidas que va a tomar el gobierno o que va a proponer el gobierno, y nosotros queremos pasar, como es un tema que de aquí en adelante se va a debatir y va a estar en la palestra pública. Nosotros tomamos un fragmento de esa rueda de prensa que el ministro dio y la tenemos aquí para todos ustedes. Cuando el señor director disponga de ella. Impuesto a la propiedad inmobiliaria, no tocamos el impuesto a la renta empresarial de las MIPYMES, ni los impuestos a los intereses ni dividendos, y no se va a considerar un impuesto a las plataformas digitales. En algunos casos estamos eliminando o reduciendo algunos impuestos. Hemos dividido el proyecto en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir la evasión y una actualización del sistema tributario. Estamos proponiendo un esquema general de depreciación acelerada a partir del próximo año para promover la inversión de las empresas. A los exportadores locales, así como se les reembolsa el ITEVI, también vamos a proponer que se reembolsen los impuestos selectivos a los combustibles y a los seguros. Y estamos derogando gradualmente 3 impuestos: el impuesto a la constitución de compañías, el impuesto a las hipotecas, que es de 1890, y el impuesto selectivo a los seguros de vida. También para el sector farmacéutico que utiliza alcohol etílico en su producción, le estaremos reembolsando el impuesto selectivo al alcohol. Estamos proponiendo la eliminación de los anticipos a las microempresas, que constituyen el 78% de las empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Para las empresas pequeñas, de acuerdo a la clasificación de la ley, proponemos reducir el pago de anticipos de 12 veces al año a 3 veces al año, al igual que las personas físicas. Y estamos proponiendo dar rango de ley a la eliminación de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario. Estamos actualizando el título 1 del Código Tributario, proponiendo una reducción en la tasa de los recargos moratorios y poniéndole un tope para que los recargos, como ocurre en la actualidad, no superen en una o varias veces el monto del impuesto. También estamos formalizando en el código los acuerdos de pago y dando descuento por pronto pago sin discrecionalidad, de acuerdo a varias condiciones que se especifican en el proyecto. En vista de que estamos haciendo un cambio importante en el Código Tributario, estamos proponiendo una amnistía para aquellos contribuyentes que tengan deudas tributarias, que estará vigente hasta finalizar este año. En cuanto a las medidas de facilitación o simplificación tributaria, estamos proponiendo una ampliación del régimen simplificado de tributación para personas físicas del sector agropecuario de 12 a 15 millones,
para el régimen de compras de 55 a 60 millones y estamos creando un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El impuesto sucesoral y de donaciones, que es de 1.950, lo estamos actualizando. Los mínimos exentos ahora mismo son 500 y 1.000 pesos, lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos. Y las transmisiones de activos entre padres e hijos, que actualmente pagan un 27%, van a pagar solo un 3%. Estamos reduciendo el impuesto a la ganancia de capital para las personas físicas cuando venden inmuebles de un 25% a un 2% y derogando leyes de control tributario obsoletas, una de 1935 y otra de 1966, las cuales serán sustituidas por medidas de control modernas. Para combatir la evasión, estamos dotando a la Administración Tributaria Aduanera de nuevas herramientas, autorizando en el Código la implementación de la percepción del ITEVIS para los contribuyentes informales que no están registrados en la DGI. Se están proponiendo aumentos en las retenciones, que no es un aumento de impuestos, sino retenciones, que son pagos a cuenta a contribuyentes difíciles de gravar. Y estamos ampliando la trazabilidad que ya se aplica desde hace varios años a alcoholes, cigarrillos. A partir de los próximos meses se aplicará a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas de actualización del sistema tributario? Estamos proponiendo un aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y cheques de 0.15 a 0.20%, un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30%, transitorio por 3 años, solo aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esto implica que ese impuesto adicional será pagado por unas 1.000 empresas de un universo de 140.000 empresas que reportaron impuestos sobre la renta el año pasado, es decir, el 0.8% del total. La idea es proteger a los pequeños y medianos contribuyentes. Estamos creando un nuevo tramo de impuestos sobre la renta a las personas físicas, pero solo para aquellas personas que ganan más de 400.000 pesos mensuales, es decir, una medida progresiva, y se le está poniendo un impuesto selectivo a los cigarrillos y vapes de una tasa similar al que pagan los cigarrillos actualmente. También se aumentarán o se propone aumentar los impuestos a los casinos y juegos de azar y un aumento marginal de $10 a los pasajes aéreos. Hay otras medidas que estamos proponiendo. Se da rango de ley a medidas que se adoptan anualmente en las leyes de presupuesto, como la contribución al gas licuado, los bienes beneficiados por tasa cero, que es una corrección que se hace desde el 2012 en la ley de presupuesto, para la leche, el agua embotellada y las pastas. De no hacer eso, esos precios subirían. Se está eliminando la exoneración que existe a la importación de maquinarias de juegos de azar. Estamos eliminando los impuestos a las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura y eliminando el ITEVI al asfalto y al AC30. Para apoyar a la clase media, vamos a realizar un ajuste del mínimo no imponible, el mínimo exento, para llevarlo a un monto que va a cubrir la canasta básica del segundo quintil. Esto es algo que no se hace desde el año 2017 y vamos a aumentar también la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, que se va a elevar a 50% para el gasto en educación que incurren las familias en niños y jóvenes que tienen discapacidad, autismo o algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un proyecto que piensa en la equidad. Estamos derogando los anticipos para las microempresas, simplificando los anticipos para los pequeños contribuyentes, una sobretasa de 3% solo a los grandes contribuyentes. Estamos apoyando a la clase media a través del ajuste de inflación del mínimo exento,
con ese ajuste queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta personal el 85% de los asalariados. Se está aumentando la deducción por gastos educativos. El aumento de la tasa marginal de persona física a 27% impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Es decir, solo va a impactar a un 0.26% de los asalariados del país. Y hay medidas para combatir la evasión y la informalidad. Ya para concluir, hay pocos proyectos en el pasado que han tenido tantas medidas que benefician a los contribuyentes. Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, de no cargar más a la clase media, de incentivar la producción y la inversión, facilitarle la vida a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración tributaria aduanera para combatir la evasión y ayudar a las pymes. Esta reforma va a ser pagada por los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Y el gobierno, como yo expliqué, también tiene una cuota de sacrificio, profundizando las medidas de austeridad y exigiendo eficiencia a cada institución pública. El gobierno está comprometido con la coordinación con el Banco Central, política fiscal y política monetaria, que nos ha dado mucho éxito, y esta recaudación adicional nos permitirán sobrellevar la crisis internacional, contener el déficit fiscal, mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de los precios internacionales en los precios locales y en general mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Y por último, yo creo que es bueno mirar el futuro con optimismo. Hemos enfrentado crisis anteriormente, sobre todo en los últimos años, y la economía dominicana continúa creciendo, creando empleos y seguimos atrayendo inversiones. Ese es un resumen de las medidas. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto vamos a responder algunas preguntas si es que las... Bien, ahí vimos al ministro Magín Díaz explicándole a la prensa, explicándole al país cuáles serán las principales medidas que se propondrán, porque no son medidas que ya están aprobadas y que entran en vigor, sino que son medidas, como él estuvo diciendo, que pasarán al Congreso Nacional y que ya el Congreso Nacional evaluaría cuáles medidas estaría aprobando y cuáles otras estaría rechazando o cuáles otras estaría modificando, Yara. Entonces, cabe destacar de que estas medidas que el gobierno propone mayormente han sido socializadas con la mayoría de los sectores de la República Dominicana. Ya pocos minutos después de la presentación de estas medidas fiscales y tributarias, algunas tributarias, otras fiscales, el CONET, la Asociación de Empresas del país, la más grande, donde están los ricos, la ve con buenos ojos, pero dice que hay que socializarla o que hay que matizarla y usa unos 4 términos que no tengo bien claro, pero dice que hay como que hay que ponderarla, que hay que revisarla bien, que hay que estudiarla, pero que la ve con buenos ojos. Esta medida, Yara y amigos televidentes, es muy diferente a las otras medidas, a los otros cambios que había propuesto el gobierno anteriormente. ¿Qué tú crees, Yara? Bueno, yo lo que te puedo decir que las medidas han enfatizado 10 y algunas favorecen un sector y a otro no. Por ejemplo, cuando hablan del impuesto sobre la renta, lo han aumentado, eso favorece a un sector. Cuando hablan de eliminar el 27% de la transferencia en transacciones entre padre e hijo, reducirla a un 3%, como son las ventas tradicionales,
yo lo veo bien, porque es un ahorro para el beneficiario. También en que no va a tocar el ITEVI, eso es un punto muy importante, porque inmediatamente hablan de aumentar el ITEVI, tú sabes que se dispara todos los sectores, supermercado, electricidad, o sea, todo lo que es consumo en el país se dispara, entonces ahí se ve afectado. También con el tema de los anticipos que vienen. Hace meses que se viene atacando ese punto. Están excluyendo, o sea, están solo dejando la microempresa, que también es un punto importante. Aunque Bueno, cabe destacar, sí, el anticipo para la microempresa será eliminado. Dentro de esta medida que el gobierno toma, yo pienso que las fundamentales, o una de las fundamentales, es esta que tengo aquí conmigo, ¿cuál? que dice, ¿quiénes pagarían más? Las grandes empresas. El impuesto sobre la renta empresarial subirá temporalmente de un 27% a un 30% durante 3 años a los Sí, que grandes en la consumidores. actualidad es un 27 que paga. ¿Qué está proponiendo el gobierno? Que ellos paguen un 3% más durante 3 años, que ese periodo sea transitorio. Estamos hablando de empresas que reportan más de 1.000 millones, que según la estadística son las empresas de un 100%, son un 0,86% de las empresas. O sea, no llegan ni siquiera al 1%, Ujú. pero son las empresas que manejan el mayor volumen de ganancia en la República Dominicana. También eh, el gobierno estaría proponiendo un aumento al impuesto sobre cheque y transferencias electrónicas. Que ahí no veríamos afectado mucho, Edison, porque No la todo el que ciudadanía, tiene, ¿eh? el país entero, para que la Claro, gente porque entienda. todos tienen uso de cuentas bancarias y el impuesto de transferencia aplicable tanto a la corriente como a la de ahorro. Sí, para que la gente tenga una idea. Cuando usted transfiere 1.000 pesos, usted paga alrededor de un 0, de un 0,10%. 0,15. Ujú. O sea, vamos a decir que de 1.000 pesos a usted le quitan 15 pesos, Correcto. ¿verdad? Entonces usted estaría pagando ahora 20 20, pesos. 20 pesos una Sí, vez sea aprobada. también, Esa también medida no afecta a todo. entre la medida, Ujú. entre las otras medidas, o sea, estos son impuestos específicos. Sí, Se que de crearía un usuario, impuesto, tú hay usuarios específicos. Por ejemplo, está el impuesto de salida del país, que actualmente pagan $10, va a ser aumentado a $20. exacto, también se crearía un impuesto a los cigarrillos electrónicos y a los vapor, aumentaría la carga tributaria sobre casinos y juegos de azar, se agravaría con un 10% la renta financiera Obtenida del obtenida exterior. exterior por personas físicas, y la que tú dijiste ya, de un 10 a un 20, de $10 a $20, el aumento para las personas que salgan del país. Entonces, eso me llamó mucho la atención, el impuesto a las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando se ha hecho una reforma, aunque esto no es una reforma profunda, integral, esto es más un parche para buscarle una salida A al la tema crisis de la crisis, internacional. sí, a la crisis que se deriva por el tema del petróleo. Porque déjame decirte algo, nosotros pasamos un fragmento sobre las medidas que estaba anunciando el ministro, pero ya en la locución completa que le exhortamos a los televidentes que la busquen y que la vean, el ministro dice
que con esta medida el gobierno busca captar entre 40 y 50 mil millones, pero que en la reforma del gasto que ha hecho el gobierno desde que el gobierno implementó desde enero o de a mediados de febrero, eh, cogiendo el presupuesto y redirigiendo partidas dentro del presupuesto, el gobierno ha logrado localizar cerca de 40 mil millones de pesos para dirigirlo también hacia la crisis, ya sea en viático, en viajes, ya sea en publicidad, que ha bajado el gasto de publicidad. El ministro dijo que está en mínimos históricos y es un gasto que siempre es atacado por la población y por los partidos políticos y por muchas instituciones en el país. Dentro de estas instituciones, dentro de estos gastos que el gobierno ha logrado redirigir, se habla de unos 40 mil millones más. Entonces, cuando tú combinas los 40 mil millones que el gobierno ha logrado redirigir en el presupuesto, más los 40 o 50 mil millones que el gobierno está tratando de captar con estas medidas, estamos hablando de un paquete de 80, 90 mil millones de pesos, Yara. Y te voy a También hemos decir hablado. en cuál de las medidas mencionadas está el medio de recaudación más fuerte, en la amnistía para deuda tributaria. Tú sabes que en el Bueno, ejercicio siempre colocan, cuando la han aprobado, de tal periodo en adelante o hacia atrás, un 100%. Entonces, son muchos los contribuyentes que esperan este tipo de medidas para ponerse al día, para poner al día sus empresas. Y entiendo que una de las medidas que más rápido le es una opción de recaudar es la amnistía para deuda tributaria. bueno, realmente el que tiene una deuda tributaria, como tú dices, históricamente, muchos sabiondos, mucha gente que conoce el historial, la trayectoria de la DGI, del Ministerio de Hacienda y de los gobiernos, porque en todos los gobiernos se ha implementado una amnistía fiscal. Claro. Se implementó cuando Leonel, se implementó cuando Danilo, Sí, en y el ahora, 2023 hubo una. y yo creo que este gobierno ya había hecho un llamado para una amnistía fiscal. Sí, Entonces, se aprovecha y se renegocia, se llega a cierto acuerdo, donde a veces el 80 hasta el 90% de la deuda es condenada para que el otro 10% sea pagado. Es una de las medidas también que ha tomado el gobierno. También el gobierno, con esta medida que toma, que como digo, repito de nuevo, no es algo que está aprobado, es algo que el gobierno ha propuesto claro, y que va a ir ahora lo más seguro que sea introducido por el Senado, porque estos proyectos así delicados y que le interesan al gobierno siempre lo introducen por la Cámara del Senado y se va a socializar con lo que ya en su gran mayoría está socializado con la gran parte del empresariado y de los sectores productivos, porque el ministro desde que llegó al gobierno se ha reunido con todos los sectores en varias ocasiones. No se agrava el turismo, no se agrava el cine, no se agravan las plataformas digitales. Entonces yo pienso que el gobierno ha sido sabio para que este proyecto tenga más posibilidades que los otros. Y claro, yo creo que sí que tiene más posibilidades que los otros, porque cuando tú le dices a la población que lo más rico se está proponiendo de que ellos sean los que más paguen y tú le estás reduciendo, tú le estás indexando el salario mínimo. Estamos hablando que
eran 34,000 pesos, ¿no, verdad, Yara? Sí, 34,600. 34,000. Eso subiría Actualmente casi, 34,685 y va a ser sí, aumentado esto a va 39,900. a 40,000, para que la Sí, gente entienda. O sea, el que gane menos de 40,000 hacia abajo no pagará impuestos sobre la renta. sí, que lo veo bien. Pero lógico, o sea, yo pienso que el gobierno que esta medida tiene mucha fortaleza para salir adelante y ser aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Claro que También sí. estamos También el punto de hablando, la deducción de los gastos educativos, que va a ser aumentar de 25 a 30 también. sí, La estamos hablando deducción, también la de que se deducción de le los quite el gastos. anticipo, que se le quite el anticipo a las pequeñas empresas Sí, y que las medianas y a la pyme, perdón, a la pequeña empresa, sí, a la pyme y a las pequeñas empresas. Estamos hablando que si lo pagaban el anticipo mensual, que era como se pagaba, ya ahora tú me corriges, sí. 12 ahora cuotas. cada cuatro Bueno, meses. el lunes toca pago de anticipo. Cuando esto se apruebe, si esto se aprueba así, ahora se va a pagar cada 4 meses, que es un reclamo, y yo lo pienso que es justo y que en un momento debe de llegar un gobierno eh, que lo elimine el anticipo, porque para mí eso es inconstitucional. Sí, la Tú queja decirle es a mí, cómo pagar lo que yo no sé si me voy a ganar. Por eso es la inconformidad con ese impuesto. exacto. Entonces, yo entiendo que esta medida tiene mucho futuro y yo pienso que ha sido bien balanceada y que ha sido bien consensuada y tratada con los otros sectores, Yara. También hay que hablar, Yara, de que el gobierno está proponiendo un tope a los combustibles por 3 meses Sí, y redefiniendo lo que en el pasado, el tope que en el pasado estableció, que si subía de 110, que si subía de 100, ahora está diciendo que si el barril de petróleo pasa de 95, los combustibles deben de subir, y si se mantiene por debajo de 95, los combustibles deben de mantener claro. sin variación. Pero está proponiendo un tope de 3 meses de congelamiento total de todos los combustibles en el país. Es una medida que yo sé que la población, cuando se la expliquen, cuando se la digan, porque hay mucha gente que no ve estas cosas y sale a hablar, pero no ven estas cosas ni las No investigan. la ven en detalle, pero otra medida que no podemos irnos sin mencionar a Edinson, el incentivo a las empresas que invierten en maquinaria, le van a reconocer el 100% durante el 2026. Que eso es un incentivo, eso motiva para la inversión y Sí, no, crecimiento en el sector empresarial. sí, hay muchas medidas que realmente son positivas Claro, y como te digo, no en la historia reciente, porque en la historia pasada sí ha pasado, donde los ricos del país se le aumentara el impuesto, ya sea en una reforma o en un paquete transitorio, como lo es este, que sean ellos que lleven la mayor carga. Como al principio, como se ve así de manera objetiva, como se ve en este proyecto. sí, no esperemos que sean aprobadas la gran mayoría y sobre todo que lleguen a un acuerdo y que no sea a largo plazo la aprobación, Edinson. En unos siguientes programas vamos a seguir hablando de las nuevas medidas y según la aprobación y los pasos que den. Y ya llegó la hora de despedirnos, Edinson. Sí, un abrazo a todos y gracias por la sintonía y nos vemos aquí el próximo jueves en su programa Opción Legal. Hasta la próxima.